bienvenidos a este su canal Jesús en mi hogar. En el día de hoy estamos en un nuevo video de este su segmento Salud con Ángel. Hoy abrimos un espacio para que mi mamá y mi papá puedan contar acerca de su poderoso testimonio acerca del cáncer. Así que, empecemos. Hola Ángel, felices de estar aquí compartiendo este testimonio. Sabes que muchas personas que nos conocen nos han dicho, usted tiene que compartir ese testimonio en el canal porque va a ayudar a muchas personas que los escuchen. Así que tenemos un tiempecito orando y pidiéndole al Señor que si lo hacemos, no lo hacemos y que nos dé fuerzas para hacerlo porque fueron momentos muy difíciles. Por eso hemos querido ponerle a este video entre la fe y el dolor, cómo el Señor pudo sanar a David de ese terrible cáncer. Así es, mami, y a ambos le agradezco por en el canal poder compartir acerca de este poderoso testimonio del cáncer, que yo sé que va a ser de beneficio para muchas personas que lo escuchen y que quizás estén pasando por lo mismo. Placer es mío, Ángel, y en verdad esperamos que este testimonio pueda servir a alguien que quizás en algún momento pueda estar pasando por lo mismo. ¿Sabes, papi, que para ese tiempo yo tenía aproximadamente como 2 años, casi 2 años? Entonces no me acuerdo de nada, así que ¿nos puedes contar cómo empezó todo? Bueno, Ángel, mira, yo trabajaba en un lugar donde trabajaba de 7 a 7 de la noche. 7 de la mañana, 7 de la noche. Tú sabes muy bien que como adventista del séptimo día, los viernes, pues uno trata de, en esos horarios, uno trata de que el viernes ya a las 5 de la tarde, lo más tardar 6 de la tarde, pues uno pueda conseguir un despacho. Y siempre se me daban los despachos. Pero en los últimos días estaba llegando mucho trabajo y las cosas se estaban poniendo difícil para despacharme. Así que el primer viernes que se dio la primera situación, pues logré que los supervisores me despacharan. Un segundo viernes también se dio lo mismo, pero cada viernes que venía era un viernes de oración. Yo recuerdo que el segundo viernes el supervisor me dijo, mira, José David, yo no puedo hacer más nada, así que te necesito aquí, no puedo despacharte, vamos a hacerlo por hoy. Cuando llegó ese tercer viernes, yo recuerdo que yo estaba en oración y escuchando música, tenía un celular que podía poner emisora y yo recuerdo que yo puse a Radio Amanecer. Imagínate, uno se siente muy en búsqueda de Dios. Y yo recuerdo que yo escuchaba ese día a la psicóloga Carmen Sosa, que es conocida por nosotros. Sí. Y ella hablaba acerca de la actitud que debería tener una persona que fuera diagnosticada con cáncer. Cómo debería asumir esa enfermedad, cómo los familiares deberían involucrarse para ayudar a este paciente y cómo no solamente esa sola familia, sino que todas las demás familias puedan conectarse con esa persona y ayudarle. Y me pareció todo interesante. Así que cuando yo llegué a la casa, te comuniqué y te dije, Natalie, mira, qué interesante fue lo que escuché acerca de la actitud que debería tener un paciente que fuera diagnosticado con cáncer. Y todo me pareció bastante importante. Duré casi 30 minutos, me parece así, algo así, el contenido que ella hablaba acerca en Radio Amanecer. Y así que fue todo para mí impactante. Sí, David, y yo recuerdo que en ese tiempo yo me estaba atendiendo en el médico porque tenía unas situaciones de salud. Y cuando tú me contaste, entonces yo dije, ay, cuidado, si soy yo que voy a ser diagnosticada con cáncer. Y entonces el Señor me está mandando eso para que yo sepa cómo debo actuar y cómo deben actuar los familiares.
y ya las cosas se quedaron ahí. Mira, Ángel, después de las 2 semanas de yo haber escuchado a la psicóloga Carmen hablar de la actitud y todo eso que le conté a Natalie, comenzaron la molestia, los dolores de espalda, y comenzamos a visitar algunos médicos. Recuerdo que visitamos a un ortopeda. Yo le conté sobre cómo me estaba doliendo, como le decimos, las coyunturas, todo lo que son las partes muscular. Me dolía una pierna y también me dolía lo que son los escrotos. Me dolía muchísimo y yo le expliqué a él sobre todo eso y él me dijo, mira, esa parte ahí tiene que ir donde un urólogo, porque esa área ahí es parte de ellos. Y más puede ser que sea parte, esta situación puede ser de los riñones. Y me refirió hacia un urólogo. En esa misma semana yo fui donde un urólogo y comencé a contar y a decirle, mire, me duele lo que es la espalda, los músculos, los brazos. Me preguntó qué trabajaba, todo eso. Pero también le dije, mire, me duelen lo que son los escrotos, una molestia terrible. Y este médico iba prescribiendo, como se dice. Pero cuando le dije, mira, hay algo que me molesta en la pierna derecha. Y es algo como que viene creciendo aquí, como que si fuera una pelota. Cuando él me vio, dijo, no, este caso no es mío. Mire, dígale a la secretaria que les devuelva los 1,000 pesos que usted dio. Eso es una diferencia que uno paga para cuando nos vamos a atender en un consultorio. Y usted tiene que ir donde un cirujano que le vea eso. Mire, váyase. Y algo así como muy estricto, váyase. Así que yo recuerdo que ese día yo salí del consultorio, era casi llegando al fin de semana. Uno los sábados, ese día uno no quiere como hacer nada. Así que dejamos todo para la próxima semana, lo que era el lunes, el martes. Bueno, ya voy donde un cirujano uno de esos días. Pero las cosas no se hizo esperar. Ese mismo sábado comenzaron los dolores más fuertes. Y Natalie, me dijiste, no, hay que ir hoy donde un cirujano. Y nosotros fuimos donde un cirujano en San Cristóbal, es muy conocido él, es el doctor Vicioso, un doctor se le llama así, es su nombre, y con mucha experiencia, un doctor que la verdad que hablar de cirugía, pues uno sabe muy bien que él se maneja muy bien con eso. Así que él comenzamos a contarle, mire doctor, me está doliendo lo que es la espalda, los músculos, la pierna, los escrotos, todo me está doliendo, ya no puedo caminar. Pero algo que le mencionamos y es sobre la pelota, yo digo una pelota porque así me decía la doctora cuando me veía. Yo le enseñé, mire, me está creciendo este ganglio, parece una pelota que viene acá. Cuando él me vio, él dijo, no, este caso, mire, ustedes, y le dijo mucho a Natalie eso, ustedes se van a ir hacia lo oncológico. Ustedes tienen que hacer una cita, allí no es así, ir así por así, hay que hacer una cita. Tienen que irse ya. Así que él nos dijo que él no tiene ningún problema de operarme, pero que eso que él veía ahí, en su experiencia, eso era un linfoma. Así que él nos dijo, tienen que irse ya, tienen que hacer una cita y tienen que hacer todo eso. Bueno, nosotros salimos de ese consultorio y vemos en un momento que él pasa de un pasillo de un lugar a otro, el doctor. Y ahí es cuando Natalie se devuelve. Yo sé que ella habló algo con el doctor. A la verdad que lo que él nos dijo, pues yo no sabía lo que eso era, que era un linfoma. Pero mami, ¿cómo ustedes lo hicieron? Porque papi no podía caminar, él dice. Entonces, ¿cómo ustedes lo hicieron y qué es un linfoma? Bueno, Ángel, voy a empezar por la última pregunta.
Un linfoma es un tipo de tumor maligno que se da en los ganglios linfáticos. Es como un tumor del sistema linfático que puede darse por innumerables situaciones. Según dicen los médicos, puede ser por consumo excesivo de medicamentos y puede ser por otras anomalías en el cuerpo. Entonces, eso es un linfoma. Cuando yo hablé con el doctor, realmente lo que yo le pregunté fue qué era realmente lo que tenía David. Y él me dijo, eso es cáncer. Y uno se queda como pasmado porque en nuestra familia, tanto en la mía como en la de él, ni en vecinos, nunca habíamos visto casos así de cáncer. Entonces, David no podía caminar, como tú dijiste, andábamos en transporte público, en motoconcho, motores, y así era que nos manejábamos. Wow, ¿y tú le dijiste, papi, lo que dijo el doctor? No, realmente no. Uno, con este tipo de situación, uno comete muchos errores, y ese es uno. Pues nosotros, o yo más bien decidí callar, no decirle a él lo que estaba pasando, cuando en realidad la persona más indicada para saber era él. Claro. Porque él era que tenía la enfermedad, él era que tenía que saber que se iba a enfrentar a tratamientos y él era que tenía, ¿verdad?, que ponerse a cuenta con Dios y arreglar su vida y todo eso. Pero no le dije nada. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, en ese entonces la mamá de David estaba interna y él tenía que ir a relevar a una de sus hermanas. Entonces, imagínate, yo le dije, vete para la casa, que yo me voy para el hospital. Entonces él se fue para la casa. Cogimos motores diferentes. Cuando yo llego al hospital le conté a sus hermanas y ellas ya tú sabes, tristes, llorando. Y nada, David se fue para la casa. Pero él no podía caminar. No, pero cogió un motor y entonces ahí mismo en la clínica cuando salimos había una parada de motorista y él se montó en uno y se fue para la casa y yo me monté en otro y me fui para el hospital. Ok. Pero ¿cómo papi entonces se dio cuenta de que tenía cáncer? Porque tú no se lo dijiste. No. Bueno, mira, Ángel, yo llegué a la casa, prendí la computadora y puse así en Google que es un linfoma y allí vi todas las informaciones, cómo se desglosaban Hodgkin, no Hodgkin, en fin, todo era cáncer. Tú sabes muy bien que en esos días, cuando yo comencé a consagrar mi vida a Dios, porque en verdad todos los viernes era una batalla, esto era un viernes de oración, y yo me sentía como realmente como cuando tú espiritualmente andas buscando a Dios, que tú estás como muy de cerca con Dios, así yo me sentía. Y cada viernes era como una batalla ganada. Y yo, bueno, pues al investigar todo esto, entonces yo dije algo, porque yo dije, wow. Entonces, cuando uno más cristiano es cuando las cosas se tornan al revés. Y no podía como aceptar esa información. Así que me senté tranquilo. La verdad que comencé a cuestionar un poco a Dios. Entonces, cuando David investiga todo lo que era que tenía, yo no sabía que él sabía. Cuando llegó a la casa, él me cuenta que él se quedó observando cómo yo hablaba con las personas y llamé a mi mamá, llamé a mi papá, le dije a los padres de él, a su familia, a todos. Y nada, después él me llama y me dice que él sabe, que él investigó, que es un linfoma y que él tiene cáncer. Pues decidimos hacer lo que nos recomendó el cirujano y buscar la forma de hacer una cita en el oncológico. El oncológico es un centro especializado en casos de cáncer aquí en la República Dominicana. ¿Qué pasa? Que al ser un centro público,
van muchas personas, muchas, porque no solamente van los que tienen cáncer, sino los que creen que pueden tener cáncer o cualquier persona que quiere atenderse como de una manera más profunda. Así que al ir tantas personas hay que buscar una cita y la cita la ponían muy lejos. Pues decidimos, alguien nos aconsejó hablar con una señora que trabajaba allá y ella nos ayudó a conseguir una cita más cerca. Cuando vamos allá, empiezan a atender a David. David, si quieres seguir contando esa parte. Sí, y bueno, yo recuerdo que eso fue en los días como en el mes de septiembre. Ya finalmente de septiembre comenzamos en el oncológico a hacernos todos los estudios, las evaluaciones. Como ustedes sabrán, y Natalie contó, es un centro donde van muchas personas y por eso la cita, los estudios, pues tienden a ponerlo muy lejos. Así que ya nos hicimos todo, los estudios. Solo nos faltaban lo que era cardiólogo, anestesiólogo y finalmente ir donde un cirujano. Un cirujano es porque para extirpar lo que es uno de los ganglios, para hacer la evaluación del cáncer, no porque ya no sabíamos que era cáncer, a través de la sangre se dan cuenta y ya sabíamos, pero hay que hacer ese tipo de evaluación a través del ganglio para ver el tamaño o la gravedad. Y ya estaba todo listo para la operación. Pero entonces ya me dolía muchísimo la pierna, yo no podía caminar. Y llegó el mes de noviembre, muy como a la mitad de noviembre. Y cuando teníamos todo listo, ya el bulto, todo, como que si no iban a operar. Sí, nosotros creíamos que era para una cirugía, que de hecho que no mencioné ahorita, quien nos ayudó a conseguir esa cita fue Carlita, que le agradecemos muchísimo porque nos ayudó. De hecho, muchas personas nos ayudaron, más adelante vamos a hablar de eso. Entonces nosotros entendíamos que con los análisis y las evaluaciones que le habían hecho, ya lo que seguía era la cirugía. Exacto. Pues cuando llegamos nuevamente al oncológico con los bultos hechos, resulta que no. Faltaban más evaluaciones y esas evaluaciones tardaban entre 10 y hasta 15 días cada una, le faltaban como 3. Es decir, que nosotros pensamos y según hicimos los cálculos, venían operándolo como entre diciembre y enero, ¿verdad? Sí, porque estábamos en el mes de noviembre, cuando nos dicen que ya estábamos listos para la operación. Sí, fue en el mes de noviembre. Sí. Y nos dicen, mira, tienen una cita para verse con el cardiólogo en el día 3 de diciembre 2014. Y luego nos dice ese mismo médico, y ustedes se van a ver con él. Y luego, el 28 de diciembre. Una cita con el anestesiólogo. Anestesiólogo, sí. Era para el 28, casi 3 semanas. Y calculamos de que ya por los días de vacaciones y todo eso se iba a prolongar más los días. Y calculamos que iba a llegar hasta enero. Entonces vimos que realmente era como una pérdida de tiempo por la situación y la rapidez en la que iba la situación de la enfermedad. Entonces tuvimos que tomar serias decisiones. Yo recuerdo que ese día nos fuimos a la cafetería de ese lugar y comenzamos a orar, a suspirar y a analizar, porque nos dijeron algo. Nos dijeron, si ustedes retiran los estudios, los papeles de este centro, cuando vuelvan, tienen que repetirlo otra vez. Así que tuvimos que tomar serias decisiones. Yo recuerdo que en ese momento tú estabas como en comunicación con alguien. Sí, yo llamé a mami y le empecé a contar y a pedirle consejos y a decirle que las citas le estaban poniendo muy lejos,
pero que el tumor seguía creciendo y crecía rápido, Ángel, crecía de una manera asombrosa, rápido. Cada día estaba más grande. Entonces recuerdo que mami me dijo, váyanse para la Plaza de la Salud. ¿Qué pasa? Que nosotros creíamos que la Plaza de la Salud era exageradamente caro y que nosotros no íbamos a poder cubrir los gastos allá. Pero recuerdo que mami me dijo, váyanse, que el dinero está hecho. Pues nada, hicimos caso a mami y nos fuimos. Nos fuimos ese mismo día para la Plaza de la Salud después. No, nosotros llegamos a la casa y a los 2 días, pues nos fuimos a la Plaza de la Salud. Yo recuerdo que cuando llegamos a la Plaza de la Salud, también, igual que en el oncológico, es con cita. Sí. Pero nos fuimos. Cuando llegamos a la Plaza de la Salud, nos dicen que llegamos a información y nos dicen, no, eso tiene que ir a Oncoplaza. Así le llaman al lugar donde tratan a los pacientes con cáncer. Y nos fuimos directamente a esa área. Cuando estuvimos allí, como teníamos muchísimos estudios, lo que queríamos ver era un cirujano para que él indicara ya todas las cosas que faltan para una operación. Pues entonces pedimos que nos consiguieran un cirujano y nos dijeron, no, aquí no hay cita para ningún cirujano, pero mira la secretaria allí de un doctor llamado Ortiz. Ella es la secretaria, usted puede hablar. Yo recuerdo que tú fuiste y hablaste con la secretaria. Sí, ella me dijo que justamente ese día había cancelado un paciente, entonces ese espacio se le cedió a David. Porque, Ángel, nosotros estábamos como, ¿cómo te digo? Como sin saber qué hacer y como que era el mismo Señor como que nos iba dirigiendo. Por ejemplo, algo que yo no mencioné ahorita, cuando a David se le diagnostica cáncer, ese mismo día nosotros decidimos hacer cambios en su dieta, en su estilo de vida, porque uno sabe que no debe comer una persona que tiene cáncer, pero como que hasta que no se le diagnostica, pues como que la gente no se cuida. Y entonces ahí hicimos todos esos cambios, gracias a Dios, y cuando llegamos a la plaza, recuerdo que andábamos con comida, desayuno y todo eso, y ahí por fin pudimos atenderlo con el doctor que iba a hacer la cirugía. Sí, Natalie, recuérdate también que a pesar de que andábamos con comidas y todo eso, porque yo había cambiado la alimentación, el doctor me preguntó en ese momento que si yo estaba en ayuna. Y yo le dije que sí, que estamos listos. Así que él entonces dijo, mira, tiene que hacerte todos estos estudios. Y comenzamos nuevamente a hacer todo. Así que ese mismo día, todo lo que era asunto de análisis y todo eso, pues pudimos lograrlo hacer. Bueno, ¿y después de ahí qué pasó? Bueno, después que salimos de la plaza, porque ya le habían hecho muchísimos análisis, algunas tomografías, regresamos a la casa a esperar la próxima cita, que era en la misma semana. Y ya en esa semana le iban a fijar la fecha para la cirugía, que era una biopsia, para saber en qué grado estaba el cáncer. Mientras estamos en la casa, pues David continúa con los dolores, continúa con la incomodidad, no puede estar parado, no puede estar sentado. Le dieron licencia, se mandaron al trabajo, porque ya en el trabajo él tenía ciertas incomodidades y había lugares donde no podía estar, que de hecho Dani, tu amigo, te ayudó en algunas de esas situaciones y así. Sí, muchísimas personas que en verdad agradecemos. Algo que también pudimos ver la mano de Dios obrando, y es que en la Plaza de la Salud, pues pudimos en una semana, como tú dijiste, y fue así, en una semana pudimos hacernos, o pude hacerme todo lo que fueron los análisis y lo que fueron tomografía, la radiografía, todo eso, cosas que realmente en el otro centro, pues iba a tardar. Y ahí fue donde uno pudo ver que realmente Dios estaba dirigiendo nuestras vidas. Y no es denigrar un poco lo que es ese centro, es muy bueno, lo oncológico, es tan bueno que van muchísimos pacientes. Pero en la Plaza de la Salud pudimos ver que Dios, las cosas se hacen más rápidos allí y Dios estuvo dirigiendo nuestras vidas.
Así que pudimos en una semana hacernos todo. Ya teníamos lo que era el día para nosotros fijar lo que es la operación, que era lo interesante. Para poder poner un tratamiento había que tener la gravedad o las cosas como ya van con eso del cáncer. Cuando fuimos, el doctor pues nos preguntó que si teníamos lo que es la evaluación del seguro. Bueno, en realidad la autorización. La autorización del seguro, y el seguro había que ir allá. Entonces, yo recuerdo que ya yo no podía más caminar. Y a veces los carritos, como le llaman, los carros de rueda que están en los centros como hospitales, pues ese día no pudimos conseguir uno. Yo tenía que andar con una muleta caminando. Yo recuerdo que Natalie me dijo, bueno, pues es temprano. El doctor nos dijo, es temprano, ustedes pueden lograrlo hoy. Y entonces yo me quedé en la Plaza de la Salud y Natalie fue a ese lugar, ¿verdad? Al seguro ese mismo día. Sí, yo recuerdo que salí, no soy mucho de andar como así lejos, en transporte público, porque como que me enredo, Ángel. Pero con la dirección que David me había dado, pues me fui. Resulta que me perdí. Oh, my. Sí, me perdí porque tenía que ir de la Plaza de la Salud a la Lincoln. Y como que hay Y, hay intersecciones y todo eso me confundió. Cuando estoy camina, que por cierto había pasado por el lugar, pero no me había dado cuenta. Entonces estoy orando, porque en esa situación de David hubo más oraciones que otra cosa. Estoy orando y diciendo, ay Señor, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Pues no puedo llamar a David y decirle que estoy perdida, porque no lo puedo mortificar más. ¿Qué podía hacer él? Podía guiarme, decir ve a tal sitio, pregunta tal cosa, pero no quise llamarlo. Así que se me acerca un joven y le digo, mira, yo estoy perdida, yo voy para tal sitio. Y entonces él me dice, venga, yo la llevo, y me llevó. De hecho, yo le digo a David, para mí eso fue un ángel que el Señor me mandó. Pues entonces él me llevó a la oficina del seguro y allá yo presento la indicación del médico, que necesitamos una autorización. Y me dicen inmediatamente que no, que el seguro no puede autorizar ese tipo de cirugías. Pero por ley el seguro tiene que autorizarla. Bueno, pero no querían. Pero yo no me quise ir, sino que me quedé ahí, orando, y llamo a David y le digo, David, no quieren autorizar. Yo recuerdo que cuando me llamaste, yo comencé a orar. Primero estaba desesperado, que Nathan no llegaba y estamos hablando ya casi de las 12 del día. Ella había salido antes de las 10 de la mañana de la Plaza de la Salud. Y yo estaba, tú sabes que donde estaba yo ahí había muchos pacientes y todos estamos mal. Yo tenía mi pierna ocupando 2 espacios en los asientos, pues tenía la pierna a lo largo extendida. Y me sentía incómodo porque me miraban que yo estaba ocupando 2 espacios. Y además me dolía muchísimo. Y recuerdo que Natalie me llama y me dice, no me autorizaron el seguro, la operación. Y no es porque ese tipo de seguro no cubre eso. Es que la situación, la Plaza de la Salud y ese seguro tenían una situación entre ellos. Esas cosas se dan en los centros de hospitales y clínicas, y en ese tiempo, en ese momento, pues había una situación entre ellos. Y así que cuando ella me dice no me la autorizaron, yo dije, wow, aparte del dolor, ya que nosotros retiramos todos los papeles del oncológico, ahora estamos aquí, nos hicimos todo nuevamente. Todo eso era yo hablando con el Señor. Y le dije, comencé a orar a Dios y decirle, Señor, o sea, ayúdanos en esto. Porque ya no podían volver atrás al otro lugar. No. Porque ya habían retirado todo y si volvían tenían que empezar desde cero. Exactamente. Y yo recuerdo que yo oraba, pero cuando abrí mis ojos,
el celular, no escuché la vibración ni nada, simplemente vi el celular que tenía la señal de tomar la llamada. Y ahí es cuando tú me llamabas y me dijiste que ya estaba Que ya aprobada. autorizaron, sí. Allá, perdón, allá me encontré con una joven llamada Karina, no olvido su nombre, que me vio y me dijo, ven, vamos a ver qué hacemos. Y entonces ella hizo unas cuantas llamadas y nada, y me autorizó. Un servicio excelente que nos dio esa muchacha. Y entonces cuando yo regresé nuevamente a la plaza, con ya la autorización, se fijó la fecha para la operación, que fue como en 1 o 2 días, algo así. Y entonces, David, cuando ya estabas tú ahí en la sala de cirugía, ¿qué pasó? Bueno, lo que Y pasó, sabes, papi, que antes de que hables, Dios le dio mucha evidencia a ustedes para que no dudaran de él. Amén, amén, así fue. Wow, ¿y qué pasó con la operación? bueno, yo recuerdo ese día que los médicos que estaban para operarme, el anestesiólogo, el cirujano, yo recuerdo que mientras yo estaba ahí, ellos oraron. Yo lo único que recuerdo en ese momento es que ellos oraron. Y luego ya cuando despierto, llaman a Natalie, ya el paciente despertó. Esa operación se le llama una operación ambulatoria. Eso es que en el mismo momento, el mismo día, pues te va para tu casa. Y yo pensaba que era algo sencillo. Bueno, porque se trata de que te operan ahora y ya ahorita tú te vas, pues uno piensa que es algo sencillo. Y realmente tenía una operación de 14 puntos en la pierna. Era grande. Sí, y no me molestaba en el momento. Yo pude caminar con mi muleta, claro. Me movilizaba en la casa y me acosté temprano ese día. Yo recuerdo que eran las 10 de la noche. Comenzó a dolerme esa pierna. Yo le dije a Natalie, acuéstame en la cama de Marcos David. Ángel, tú estabas La cuna. en la cuna. Y le dije, vete con Marcos para la cama. Yo no voy a dormir hoy. Comenzaron los dolores. Yo le dije a Natalie, préstame un reloj, pásame un reloj para yo mirar las horas de la noche. Yo recuerdo que eran las 10 de la noche, me dolía, comencé a orar. Mi único consuelo era orar. Despertaba o abría mis ojos de la oración y volvía y oraba. Me dieron las 11 de la noche, oraba. Me dieron las 12 de la noche y solo era oración, Señor, que pase de mí este dolor. Eran la 1 de la noche y yo estaba orando, literalmente como te lo digo ahora, orando, Ángel. Las 2 de la mañana y la única comodidad que podía entre si moverme o no, lo único que podía hacer era orar, porque no me podía mover. Y eran las 3 de la mañana. Y como sabrás, ya yo iba, tú sabes, de vez en cuando y le topaba a David, pero me daba cuenta que aún estaba despierto y que le dolía, le dolía. Era un dolor muy fuerte, a pesar de que estaba tomando calmante. Ya él no podía como soportar el dolor. sí. Pero yo estaba tan cansada que a veces iba y me recostaba en la cama y me dormía. Y recuerdo que en ese momento, cuando era las 3 de la mañana, yo le dije al Señor, Señor, tú me has abandonado. Pero realmente
De repente me dormí. Como hasta las 6 de la mañana aproximadamente, se durmió. Y David me contó al otro día todo lo que había pasado, su experiencia. Y cómo después de haber dicho, Señor, tú me has abandonado, pues se durmió hasta el otro día. Wow. Sí, al otro día yo desperté, eran las 6 de la mañana, restaurado, sin dolor, como que realmente no había pasado nada. Y me sentí agradecido de Dios, pero recordé que en un momento de la noche, después de tanta oración, de tanta evidencia de lo que Dios me había demostrado que estaba conmigo, en ese momento yo dudé de Dios, me sentí muy mal. De hecho, en ese momento yo oré y le dije, Señor, ya no vuelvo a decir eso. Porque realmente cuando en el momento que uno está en angustia, uno se siente solo realmente. Pero no es así. Dios está con nosotros. Pero cuando las cosas pasan, entonces uno se da cuenta realmente que uno cometió errores. Principalmente en el momento cuando yo dije, Señor, tú me has abandonado. Perdón. Disculpen. Y así que me sentí muy bien, restaurado, me sentí con ánimo en ese día. Y pues las cosas aún se tornaron más difíciles, pero no volví a decir esa palabra. Y eso que pasó con David no solamente lo fortaleció a él, sino también a mí, porque su experiencia pues también fue de ánimo para nosotros. Fueron momentos muy difíciles, Ángel, muy fuertes que nos tocó vivir, pero ese cáncer fue de bendición. ¿En qué sentido lo digo? En que el Señor nos ayudó a muchas cosas. Nos ayudó a aprender a comer, no sabíamos. Nos ayudó a confiar más en Él, a estudiar más, a no llevar un evangelio así a medias. No significa eso que nosotros hemos llegado al punto donde tenemos que llegar, que es a la estatura de Cristo. Pero sabemos que el Señor nos va a ayudar y que cada día Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque todo se lo debemos a Él. Aunque David acudió a un tratamiento médico, químico, aunque hicimos cambio con la alimentación, cambio con el estilo de vida, nosotros sabemos que fue Dios, que Dios estuvo obrando desde el principio hasta el final, que nos fue llevando paso a paso hacia lo que nosotros conocíamos y que nos rodeó de personas tan maravillosas. Y ahorita voy a hablar sobre eso, que nos apoyaron de una manera tan especial, porque no es fácil. A veces la gente cree que cáncer es nada más lo económico, no. El cáncer afecta más lo emocional, como decía Carmen en la entrevista que David escuchó en Radio Amanecer. Afecta todo. Y si no es por Dios, si no es porque Dios es quien sostiene a uno, tanto al que pasa por la situación como a los familiares, mira, la gente fácilmente hasta puede perder la razón. Muy fuerte, sí. Es que definitivamente la enfermedad de David cambió nuestras vidas. El cáncer con él significó un antes y un después para nosotros. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Cómo fue el tratamiento? Bueno, nosotros habíamos escuchado como que habían tratamientos alternativos, pero no conocíamos nada de eso. De hecho, apenas estábamos entrando en la alimentación más o menos correcta, ¿verdad? Que era lo que entendíamos. Lo único que conocíamos para el cáncer era la quimioterapia. Y decidimos agarrarnos de ahí. Alguien nos puso en contacto con una persona y creo que fue la única vez que hablamos con esa persona, más nunca hemos tenido contacto. Y David le hizo una pregunta. ¿Usted tiene alguna manera de parar el crecimiento del cáncer, del tumor? Porque estaba creciendo muy rápido. Y entonces le dijo que no, que solo podía estabilizarlo. Y muchas otras cosas más, pero al no conocer eso, al no conocer que hay otras opciones, acudimos a lo único que conocíamos,
que era quimioterapia. Así es, Natalie. Solo conocíamos algunas cosas sobre eso y tuvimos una cita con el doctor, el cirujano, y él nos refirió hacia una oncóloga. Ella nos indicó para el tratamiento 6 quimioterapias y recuerdo que la primera quimioterapia tenía que estar internado. Tenía que estar interno. Y nada, empezamos el tratamiento. La primera quimioterapia fue difícil porque en ese mismo día tenía que hacerme un estudio para ver si había llegado a la médula. Sí. Y el doctor, muy sabio, tú sabes, ellos buscan estrategia para tranquilizar al paciente porque es algo difícil. Hay algunos pacientes que no cogen anestesia y bueno, no sé si en mi caso fue, pero recuerdo que fue difícil. Así que el doctor, eran 2 médicos, ellos pues hablaban entre ellos. Recuerdo que te dijeron que saliera. Sí. Te sacaron de la sala y yo estabas ahí. Ya había comenzado el proceso de la quimioterapia. Yo sentía todo un lado del cuerpo frío totalmente, porque eso entra al cuerpo de una manera que es extraño, el cuerpo se siente extraño. Y ya todo ese lado del lado derecho estaba como frío. Y el doctor tenía no sé si tú conoces una llave que es como en forma de una T. Pero los que aflojan bujía de motores y de vehículos saben muy bien qué es una T. Ellos tenían como en forma de una T, eso es un taladro que ellos extraen del hueso, pues un poquito para hacer el estudio. Y él, mientras hablaba con el médico, él comenzó a entrar el taladro, comenzó a apretar, llegó un momento que ya me dolía. Yo me agarré de un lado de la cama, la otra mano de la otra base de la cama, y cuando él la apretaba, yo me retorcía. Aparte de que tenía todo el lado frío del cuerpo, del lado derecho, porque el otro lado estaba como caliente. Y apretaba y yo me removía. Pero llegó un momento que yo no soportaba y él lo sintió, el doctor. Y ahí fue que comenzó a hablar más con el otro doctor, como no ha llegado a donde ellos querían que llegara el taladro. Entonces estaban preocupados ellos. Cuando volvieron a apretar, yo grité un poquito, ¡ay!, para que él viera que me está doliendo. Pero no era suficiente. Lo que habían sacado, como era tan poquito, no era suficiente. Él, por desesperación, a mi desesperación, él retiró el taladro. Pero cuando vieron lo que había, dijeron, mira, habló conmigo, me puso la mano aquí y me dijo, si yo llevo esto al laboratorio, me acaban. No te hacen el estudio, tendrás que volvértelo a hacer y esto tenemos que volver a hacerlo. Y nuevamente entró el taladro. Pero cuando entró el taladro, él quiso asegurarse que iba a extraer lo que él quería extraer, que era un poquito de hueso. De la médula ósea. De la médula. Cuando apretó, yo gritaba. En un momento me agarré de las 2 bases de la cama y grité fuerte. Ahí fue cuando ustedes afuera escucharon. Sí, afuera yo estaba con Marlene, que ese día había ido con nosotros, como había ido muchas otras veces. Y Mari César. Estábamos afuera escuchando todo, pero sin poder hacer nada. Sí, pero él lo logró. Él cuando mordió con la pinza, porque eso hace algo como que atrapa, pa. Y me dijo, con yo creo que es suficiente. Y me dijo felicidades y todas esas cosas que dan ánimo pero yo estaba muy mal. Fue primera vez que... ¿Quedó como un hoyo? Yo hay veces que tengo molestia en esa pierna y creo que viene de eso.
pero no quedó ningún hoyo. No. Por lo menos no de eso. No de eso, porque Pero sí en la carne en ese tiempo. Sí, más o menos, pero de eso vamos a hablar más adelante para que tú puedas entender por qué quedó lo que quedó. Exacto. Así que el estudio fue un éxito. Determinaron, no había llegado, gracias a Dios, a la médula. Gracias al Señor. El tratamiento, que fue difícil, el primer tratamiento, porque es la primera quimio, es un encuentro entre el cuerpo y algo que es dañino, mortífero para muchas personas que no lo superan. Y así que pasó esa primera experiencia de esa primera quimioterapia. Después entonces te dan de alta y había que prepararte para la segunda. Porque la quimio, eso es un veneno. Eso, bueno, a David se le cayó el pelo, se le cayeron las cejas. Fue muy, muy difícil. Y los glóbulos rojos bajaban mucho, las plaquetas, todos los valores bajaban. Sí. Yo recuerdo que en la segunda quimioterapia comenzó a caérseme el pelo, las cejas. Tengo algunas imágenes, quizás pudiera ponerla. Todo eso comenzaron. Yo recuerdo que hablaba con un amigo que me encontré del trabajo en la calle. Y él me dijo, David. Y él me dijo, y mira, veo como que se está cayendo como el cabello ya. A mí no se me había caído el cabello. Yo estaba en la casa todavía peinándome. Porque en la primera quimio no se te cae de una vez. Se te cae el pelo, para que algunas personas puedan entender, es porque las células que son regenerativas, lo que son diarias, las que se regeneran diarias, pues estas son las que mueren cuando este químico comienza a entrar al cuerpo. Por eso es que lo que es el pelo, las cejas, los vellos, todo eso se cae. Y incluso comienzan a morir lo que son las células gustativas, que son las que también se regeneran diario. Y yo recuerdo que él me dijo, David, se te está cayendo el cabello. Y yo me hice así. Entonces veo que efectivamente tenía cabello en las manos. Y wow, ahí comencé entonces a atenderme realmente, porque ya vi que las cosas iban avanzando y era bien en serio. Uno sabe muy bien que aunque uno no quiera, uno se deprime un poquito al ver que ya el cambio comienza en tu cuerpo. Y como Natalie decía, a cada quimioterapia yo tenía que reponerme. Yo iba con hematócrito más o menos en 42. Uh-huh. Y cuando yo terminaba una sesión de quimioterapia, pues bajaba a 32, a 34. Y tenía que volver, en menos de 21 días, volver otra vez a tener ese hematócrito alto para poder darme la quimioterapia. Algunas personas que no superan esto son porque no se alimentan bien, no superan esto y no aumentan sus glóbulos rojos y no le pueden dar las sesiones. Y es necesario que uno pues logre en verdad reponer el cuerpo para estar listo nuevamente para darse la quimioterapia. ¿Y cómo ustedes resolvían para que a él se le subiera el hematócrito? Bueno, gracias a Dios la alimentación. Recuerdo que le hacía mucho jugo de remolacha, zanahoria, chinola, endulzado con miel, porque inmediatamente nos dimos cuenta del cáncer, le quitamos el azúcar. Todo lo de origen animal. David jamás en la vida, desde 2014 que fue el cáncer, jamás en la vida ha vuelto a consumir carne, huevo, queso, leche, nada de eso. Y entonces comía mucha ensalada, mucho brócoli, coliflor, espinaca. Recuerdo que le hacía también, licuaba el ajonjolí, le hacía una leche y luego licuaba esa leche con uvas, especialmente uvas de playa. Esto hacía que el hematócrito se le subiera rápido. También yo le hacía el jugo de ají morrón con guayaba. Y todo eso el Señor obró, la melaza, todas esas cosas ayudaron a que el hematócrito pues siempre pudiera tenerlo alto, que de hecho la doctora eso le llamaba la atención también.
Otra de las cosas que en verdad me ayudó muchísimo fue la guanábana, las hojas de la guanábana. Eso me ayudó mucho y pude estabilizar el cuerpo. Realmente cada vez que la doctora me veía, pues ella decía, después de Dios, tu esposa y tú estás bien. Ella se impresionaba porque ella sabía ya parte de lo que nosotros le habíamos dicho acerca de la alimentación. Y ella decía, tú eres 1A entre los pacientes que vienen aquí. Vimos muchísimas cosas realmente en cuanto a los procesos de la quimioterapia en ese centro, en ese hospital. Y es que muchos pacientes que se atendían conmigo lo vimos flaquear, no poderse dar las sesiones porque al no alimentarse bien, pues decaían y no estaban respuestos para poderse dar la sesión. Pero en mi caso, después de Dios y la alimentación que nosotros asumimos, pues pude mejorar, iba en crecimiento cada vez que iba. Explico esto. Cuando una persona se da una quimioterapia, puede ir con un hematócrito en 42 y luego de terminar la sesión en ese mismo día puede salir con un hematócrito en 44. No. Perdón, en 34. Gracias, exacto. Natalie, en 34. Y si la persona no estabiliza su cuerpo para en 21 días poderse dar la nueva sesión o la otra sesión, entonces si no está listo no se la dan. Hay personas que con 28, tener un hematócrito en 28, no se la dan. Y tenía que estabilizar o reponer su cuerpo otra vez para podérsela dar. Y esto lo lográbamos nosotros durante 21 días. Yo iba nuevamente con un hematócrito en 42. Y ella se sorprendía porque cómo lo hacíamos. Ella le gustó eso de como paciente porque es como cuando tú tienes a alguien que hace lo que tú quieres que haga para luego las cosas salgan bien. Y así, pero sabemos que Dios estaba orando grandemente. Tuvimos lo que fueron otras quimioterapias más, 1 y 2, 3, todas esas que fueron indicadas, fui dándomela. Natalia estuvo conmigo, claro. Y en toda ella, pues pudimos ver la mano de Dios. Yo recuerdo que ya en la 4ª quimioterapia, yo me puse malo una noche y todo el mundo estaba preocupado porque realmente fue una decaída fuerte. No esperábamos o no esperaba esto. Realmente cosas que pasan entre la quimioterapia. No estaba esa quimioterapia que fue la 4 que me di, no estaba bien. En verdad me desmejoré muchísimo. Tú sabes, David, que yo me acuerdo que fue un viernes que tú te pusiste malo. Un viernes en la noche, ¿verdad? Sí. Que entonces recuerdo que cuando acabó el culto en la iglesia, para allá cogieron muchas personas. Claribel, Alejandro, Karina, mucha gente más. Y entonces cuando te vieron en esa circunstancia, que Karina te revisó y todo eso, cuando salieron de la habitación afuera, tú no te diste cuenta, pero estábamos llorando porque creíamos que... Mira, Ángel, ahorita tú preguntabas que si a David le quedó un hoyo, un hueco, algo así. Y yo te decía, te digo más adelante, donde le hicieron el estudio con el taladro, ahí no le quedó nada. Pero donde él tenía el cáncer, donde lo operaron, ahí sí le quedó como un hueco y eso estaba putrefacto. Hedía y botaba los pedazos de carne como así. Y eso fue terrible. Entonces esa noche él tenía muchísimo dolor y estaba botando ese tipo de carne, pudiéramos decir de carne podrida. Y ahí estábamos afuera, yo recuerdo que estábamos llorando, quizá David no se dio cuenta. Nada. Pero estábamos bien asustados y fue fuerte, pero el Señor estuvo ahí de manera maravillosa. Sí, yo recuerdo que Karina era la que más estaba muy de cerca ahí por la experiencia como médico y ella fue al
limpiarme esa herida y usar gasa y esas cosas. Y yo recuerdo que ella en un momento como que el dedo yo lo sentí como que si entró algo a mi cuerpo, pero estaba dentro, como podríamos usar el término, bailando el dedo dentro de la herida o el hoyo que tenía en lo que es ese lugar del cáncer. Y yo sé que tú saliste y muchas personas estaban afuera. Ella se quedó conmigo ahí y me decía, todo va a salir bien y todo eso. La verdad es que hoy podemos hablar de esto. Hoy podemos contar con mucho agradecimiento a Dios. En ese momento uno no, como que uno está anestesiado, como que si fuera algo como velado. Si yo ahora recuerdo todo eso y la verdad es que uno dice, ¿cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Porque todo pasó rápido y de una manera sorprendente. Aunque hubieron lágrimas, personas que me iban a ver no me vieron como así. Yo me trataba en el Señor poder estar fuerte y luchaba por eso. El que iba, yo trataba de darle ánimo para que esa persona pudiera ver que es una persona cristiana la que está pasando por eso y que hay esperanza y hay fe en el Señor de que Él puede restaurar. Yo trataba de que las personas vieran realmente que yo estaba agarrado de Dios. Sí, y procesos como ese de esa noche pasaron varias veces. Yo recuerdo que yo estaba en el trabajo y Caro me llamaba, que también estaba estudiando medicina y ella te limpiaba también a veces. Sí. Y en una ocasión yo estoy en la escuela y ella me llama, Natalie, ven. Y cuando llego, David estaba en la misma situación que ese viernes en la noche, botando cosas. Hay algo, David, que quizás tú no sabes, y es que nosotros teníamos los arreglos de la funeraria, porque no sabíamos cómo iba a terminar las cosas, y era como todo difícil. Eso fue como un año y pico, que todo se dio así como rápido, y muchas personas que nos decían palabras de ánimo, pero otras no de mucho ánimo. Yo recuerdo personas que me decían, tú tan joven y quedarte viuda, o te vas a tener que quedar sola con esos 2 niños. Y aunque uno pudiera decir en este momento, bueno, pero no era cruel, era más o menos verdad, o era verdad, pero dolía. O gente, ustedes tienen que orar más, mira a ver si están en pecado, tienen que revisarse. Pero eran muy mínimas las personas que iban con palabras así. La mayoría, que eran muchas, eran con muchas palabras de ánimo, de solidaridad, de mucha oración. Y ese proceso de David estuvo así, envuelto entre la fe y el dolor. Porque nosotros como familia realmente no tenemos cómo pagarle al Señor, cómo agradecerle el que hoy nosotros podamos estar en este canal contando este testimonio de manera positiva. Wow, yo estoy anonadado de todo lo que pasó y cómo se desarrolló todo. Y una preguntita, ¿cómo lo hicieron con los gastos? Mira, Ángel, muchas personas nos ayudaron. La iglesia se solidarizó. Vimos personas llegar y como dice, extender su mano para ayudarnos y eso. Hay muchas personas por las que en verdad estamos aquí, podemos agradecer, son tantas, verdad que sí, pero tuvimos amigos a nuestro alrededor y pudimos resolver cosas que ahora uno no se imagina para nada cómo pudimos lograrlo. Pero recursos hubieron para resolver. Habían días que llegaba el día sin nada y ya el otro día teníamos que ir al médico y encontrábamos recursos y a la verdad que todo se dio de manera positiva. No hubo retraso entre las sesiones por falta de dinero, todo se dio.
pudimos resolver. Qué bueno. Y también cómo le hicieron con el apoyo emocional. Bueno, uno como que se tranca un poco. Apoyo emocional recibimos mucho. Nosotros tenemos muchas personas por las cuales agradecer que si uno se pone a mencionarla, pues uno no alcanzaría a decirla todas. Pero agradecer a Dios porque el Señor fue quien nos sustentó. Apoyo emocional de mi familia. Mi mamá, wow, mami estuvo ahí siempre. Mi papá, mis hermanas, mis tías, mis tíos, la familia de David, que estuvo ahí. Personas que uno no puede dejar de mencionar. Claribel y Alejandro. Estuvieron ahí con nosotros, dándonos ese apoyo. Minerva, la Ciba, así le decimos. Uh-huh. Fueron personas clave para nosotros, pues poder salir, como tú mencionabas, a Karina, a Carolina, Marlene, Mari César, qué sé yo, Wander, Rubén, Chichi, Rebeca, una compañera de trabajo que yo tenía en la escuela, Yani, que me ayudaba muchísimo. Todas las personas en mi trabajo se solidarizaron siempre, dándome palabras de ánimo, palabras de fe y qué sé yo, no voy a seguir mencionando, no voy a poder. Bueno. Pero las oraciones de todas esas personas y de otras que aunque no podían estar ahí, estaban orando y que uno sabía que estaban ahí en oración, como Juana, la tía de David, que fueron palabras de consuelo, de ánimo, de sostén, que mantuvieron a uno firme. Tú sabes que el Señor los utilizó para ayudar a uno en esos momentos donde uno se siente así devastado, donde uno siente que todo se desmorona, que el cielo se le viene encima a uno. Pero Dios siempre tiene gente. Dios siempre tiene gente alrededor de uno que nos ayudan en esos momentos difíciles. Sí, también mi hermana Margarita, mi hermano Nelson, su esposa Sonia, ella estuvo aquí de vacaciones en esos días. Y cuando íbamos a la plaza, ella en una o dos ocasiones fue con nosotros y pasaba el día entero, Sonia. Así que muchísimas gracias también. Y más personas que en verdad fueron parte de nosotros en este proceso. Que uno, aunque no nos vemos así, pero que uno agradece. Sí, a todos ellos y muchos más, gracias. ¿Y qué más pueden decir acerca de las demás sesiones? Bueno, Ángel, todas transcurrieron así como hemos contado. Noches difíciles, donde Natalie tenía calor, yo tenía frío por las quimios y esas cosas. Y bueno, y todas esas cosas que pasaban durante el proceso, pero como te contamos, todas se dieron confiando en el Señor, con el apoyo de las familias y los amigos. Ya para ir cerrando lo que son las 6 quimioterapias, luego me di 23 radioterapias. Todos los días yo tenía que ir a un centro médico. Tu papá me llevaba y me dejaba muy cerca y ya yo podía caminar un poquito porque iba mejorando. Y bueno, 23 radioterapias, pero Ángel, las cosas no pasan así tan fácil. Necesitaba quizás parte del mismo proceso en mi relación con Dios. Así que la doctora, cuando me vio que terminaron la radioterapia, ella me dijo: cuando tú estés listo con eso, pues pasa por aquí otra vez. Y me hizo todos los estudios y me quedaban algunas células, como dicen, malas. Ella dijo: hay que darte ahora
12 quimios más. Y ahí entonces uno se anima porque uno esperaba que todo pasara. Ya finalmente no fue fácil las 6 quimioterapias. Uno verse quizás con no tener pelos, todo quitado. Y cuando ella me dijo eso, entonces yo comencé a hablar con Dios. Y como dicen, uno comienza a pactar con Dios. Yo recuerdo, Ángel, que nosotros pensábamos que ya iba a terminar todo ahí con esas quimios que le habían dado, con las radios. Pero cuando la doctora dijo que faltaban 12, uno dijo, wow, porque cuando David le daban las quimios, yo recuerdo que mami siempre le guardaba una sopa. Y él no podía ni siquiera comer mucho, se pasaba entre 2 y 3 días que era probando, a veces amanecíamos en el baño porque él vomitaba. Yo recuerdo que a veces nos tirábamos ahí en el piso, en el pasillo de la casa, y ahí amanecíamos, porque era mejor como amanecer ahí cerca del baño que estar de la cama al baño, de la cama al baño. Y entonces amanecíamos en el piso para el otro día yo irme a trabajar. 8 horas de trabajo con 40 estudiantes. Pero en todo pudimos ver la mano de Dios. Cuando nada, ¿qué vamos a hacer? Darle las otras 12. Cuando se da la primera, creo que te la indicó la doctora, ¿fue verdad? Sí, ella había salido de vacaciones. Y el doctor que estaba en ese momento de turno, pues él me recibió, a pesar de que en cada quimio que te van a dar, pues tú tienes todo listo, todos los estudios nuevamente. En cada sesión hay que hacer los estudios. Y él vio todo, pero se halló algo extraño, pero aún decidió darme la sesión. Y me indicó nuevamente la quimio y me dijo, trae eso nuevamente y ya ahí te va a ver la doctora. Cuando yo fui ya para darme la segunda. Segunda que de las 12. Que de las 12. Uh-huh. La doctora vio los estudios que me hice para antes de darme la sesión, tengo que hacérmelo. Cuando ella lo miró y vio los anteriores, entonces ella dijo, llamó a 2 médicos que ella trabajaba con ellos ahí y los llamó a los 2 y le dijo, vengan a ver. Miren, papá, usted no necesita ya esto. Sí, yo recuerdo que ella te decía papá. Uh-huh. Ya la primera no quiso como echar leña al fuego de que él no debió dármela, pero no la necesité. La segunda, yo tenía todo mi equipo, porque había que tenerlo en hielo, todas esas cosas, había que tenerlo refrigeración. En una neverita. Sí. Y me dijo, eso tú no necesitas, haz lo que tú quieras, dala o tú estás bien. Entonces, vimos que realmente esas 12 quimioterapias no fueron necesarias. Dios había terminado su obra. Todo paró y lo más que uno hizo en ese momento fue agradecer a Dios, porque fue una sorpresa cuando ya yo esperaba 2 años de proceso y esas cosas que estábamos pasando, pues fue una buena noticia. Y a pesar de que había hecho pacto con Dios, le dije, Señor, ayúdame. Sabes que uno en esas cosas uno lo que quiere es decir, Señor, yo te voy a obedecer, decir todo eso. Yo todo eso lo decía a Dios. Y yo recuerdo que en ese pacto yo hasta veía muchas películas. Todo eso que yo sé que para algunas personas eso no es nada. Personalmente yo entendía que no debería como ocupar mi mente en eso. Yo estaba en Dios.
Hasta la fecha, entre los pactos que yo hice con Dios, yo creo que después de esa vez yo no he visto más películas. A mí no me interesa. Okay. A otros no sé, pero eso es personal. En fin, es que todas las cosas yo comencé a ordenar mi vida con Dios. Por si todas las cosas puedan venir, para ser más sincero, estaba arreglando mi vida con Dios. Bueno, finalmente yo agradecí a Dios. Y mi agradecimiento a Dios fue entregar mi vida a Él. Mami, entonces, ¿qué hicieron con la quimio que ya habían comprado? Bueno, esa quimio, nosotros estábamos tan contentos que ni loco nos hubiésemos puesto a venderla. Fuimos al oncológico y allá la regalamos, la donamos, las personas estaban muy felices, a quien se las pasamos. La llevamos directamente a una oficina porque no podíamos dársela a alguien que no encontráramos ya en el oncológico, porque no sabíamos si ese era el tipo de quimio. Eso debe ser indicado por un médico. Entonces fuimos a una oficina donde ayudaban a personas que no podían cubrir esos gastos de quimio y a ellos se la donamos. Oh, bueno. ¿Y en algún momento en el proceso tú te sentiste desesperada? Sí, Ángel, mira. Con ese proceso de David, que fue en el año 2014, yo estaba recién nombrada en educación. Había trabajado en colegios, pero no es lo mismo trabajar en una escuela pública con 40 estudiantes por 8 horas que trabajar en un colegio con 12 o 15 por 4 horas. Así que yo todas esas horas en la escuela llegaba cansada a la casa, pero no podía sentarme ni acostarme ni nada. Tú que tenía casi 2 años, Marco también estaba pequeño, tenía que atenderlos, tenía que limpiar la casa, organizarla, adelantar la comida. En ese tiempo, al principio, yo hacía 2 desayunos, 2 comidas y 2 cenas, porque había hecho el cambio de alimentación, pero solo para David. Más adelante fue que decidí hacer el cambio ya para todos, comer todo de manera saludable. Entonces me acostaba muy tarde de la noche, porque cuando terminaba de organizar todo en la casa, cuando ustedes se dormían, entonces yo tenía que ponerme a planificar. Me levantaba muy, muy temprano a dejarle a David jugo de guanábana, o a dejarle la guanábana ahí en la mesa para que él pudiera comérsela. Todo se lo dejaba en la mesita de los muebles. Había una mata de guanábana cerca y yo iba a recoger hojas y se la dejaba picadita, porque la guanábana también ayuda mucho con el cáncer, es como una quimioterapia. A dejarle otros tés, remedios, a dejarle todo listo. Pues todo eso de la casa, la escuela, la enfermedad, ustedes pequeños, todo eso me hacía sentir como abrumada, como si el pecho me apretara, pero yo no decía nada. Yo, tú sabes, me mantenía ahí tranquila. Pero una noche yo estaba muy cansada, el cuerpo, muy cansada por la escuela. Ese día yo había tenido un acompañamiento de varios técnicos que habían durado como 1 hora en mi curso y me sentía así. Entonces cuando llego a la casa a organizar, a hacer jugo, a atenderlo a ustedes, a bañarlo, a prepararle leche a Ángel, todo eso me hizo sentir como muy devastada. Y estaba así, cansada, desmoronada, y me arrodillé al Señor. Era tarde de la noche. Me arrodillé. Tú estabas en la cuna, pequeño, Marco estaba en su cama, y David estaba en la cama, yo estaba ahí arrodillada. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, ya yo no puedo más. Eso es demasiado para mí. La enfermedad de David, la casa, los muchachos, la escuela, ya yo no puedo más. No era que yo estaba orando que me iba de la casa o que me iba a morir, no, nada de eso. Era que la carga era muy pesada. Era que el pecho como que me apretaba mucho y yo no tenía con quién hablar, porque a quién le iba a contar todo eso. Y
me sentía así, cansada, y decía, Señor, ayúdame, ya yo no puedo más. Yo sé que tú estás aquí en medio de este proceso, pero yo necesito sentirte, yo necesito saber que tú estás aquí, que me va a dar fuerzas. Y entonces, Ángel, es donde entra Mateo 11:11, que dice, venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo seguí orando, tarde en la noche, yo sabía que ya nadie iba a ir a tocar la puerta, ni iba a llamar, ni nada. Y yo le decía, Señor, por favor, ayúdame. En medio de esa oración, yo sentí una mano en mi hombro que me apretó. Yo sabía que no era tú, sabía que no era Marco, porque los dos tenían manos de niño. Sabía mucho menos que era David, porque estaba acostado, dormido. Y yo supe que fue Jesús. Y me paré, me acosté, dormí, como dice el Salmo, y me desperté porque el Señor me sustentaba. Amén. Después de eso pasaron muchas cosas fuertes, pero ese momento me sirvió a mí para saber que yo no estoy sola. Amén. Que en medio de cualquier situación, por difícil que sea, podemos contar con Jesús. Amén. Y me gustaría decirle a nuestros amigos y hermanos que nos ven, uno está medio, porque duele recordar que esas cosas pasaron, pero que nos acercaron más a Dios. Y yo te quiero decir que posiblemente estás pasando por un proceso muy fuerte. Y que aunque creas que nadie más te entienda a tu alrededor, Jesús sí. Te quiero decir que te aferres a Él. Que nunca dudes que Jesús está a tu lado. Que en Dios hay solución a cualquier situación. Que te entregues al Señor y que puedas reclamar esta promesa. Que el Señor te va a dar descanso. No importa lo que estés pasando, puede ser que tu esposo tenga cáncer, puede ser una diabetes, puede ser un tumor, puede ser cualquier cosa, el Señor está ahí. Sea que te esté pasando a ti o a alguien a tu alrededor. Nunca pierdas la fe, porque en medio del dolor y la fe es donde Dios hace el milagro. Y el milagro que pasó en la vida de David, en nuestras vidas, también puede pasar en la tuya. Aférrate al Señor y nunca, nunca te sueltes. Amén. Bueno, y qué decir, gran testimonio. ¿Quieren decir algo más? Bueno, pudiera decir que no dudemos de Dios. Él es real. Por mucho tiempo nosotros escuchamos hablar de Dios. Yo nací en la iglesia. Y hay cosas que uno lo ve, lo hace como de manera mecánica en las cosas de la iglesia. Uno se involucra así. Pero llega un momento en nuestras vidas donde Job, el libro de Job 42:5 se hace eco en nuestra mente. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y sé que recuerdo mucho ese texto porque vi la mano de Dios obrar. Y como ya Natalie le había dicho, acabo de decir, y un llamado desde aquí, desde Jesús en mi hogar, que te aferres a Dios, porque Él es real. Amén. Literal. Que Dios pueda bendecirte, que este video pueda servir para ti, o cualquier amigo, cualquier familiar. Dios te pueda bendecir. Amén. Bueno, gracias por quedarte hasta el final de este contenido. Recuerda suscribirte, darle a like y compartir con cualquier persona que crea que puede ser de beneficio este video. Dios te bendiga. Bye.